El narcotraficante Amado Carrillo Fuentes, fundador del Cártel de Juárez y conocido como el Señor de los Cielos, fue declarado muerto por las autoridades mexicanas el 4 de julio de 1997 en el Hospital de Santa Mónica, en la Ciudad de México, debido a una intervención de cirugía plástica y liposucción a la que se sometió bajo el nombre de Antonio Flores Montes. Sin embargo, la Procuraduría General de la República ha asegurado que no existen pruebas periciales ni de ADN que corroboren la muerte del capo. La PGR ha confirmado al diario mexicano Animal Político que la única información con la que dispone la dependencia sobre Amado Carrillo son 2 boletines de prensa que narran rumores sobre su muerte y 2 más que detallan las investigaciones y los resultados con los cuales el Ministerio Público confirmó su defunción. Amado Carrillo Fuentes nació en Guamuchilito, poblado perteneciente al municipio de Nobolato, en Sinaloa, sobrino de Ernesto Fonseca Carrillo, apodado Don Neto, narcotraficante del primer cártel de cárteles mexicanos, el Cártel de Guadalajara, y socio de Miguel Ángel Félix Gallardo, el fundador de los mismos, y apodado Jefe de Jefes o El Padrino. Del que fuera líder del Cártel de Juárez se dijo que fue un hombre cauteloso, paciente, astuto y que cambió la sangre por la gran inversión de $5 millones al mes en sobornos destinados a la policía, funcionarios y militares mexicanos y también de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, DEA, y se afirmó que llegó a ingresar $200 millones a la semana. Transportaba la cocaína desde Colombia a México con aviones Boeing 727 y para el tramo correspondiente entre México y Estados Unidos se sirvió de la compañía Taxi Aéreo del Centro del Norte, Aerotaxis Taxeno, de la que Carrillo Fuentes fue su principal accionista. Así nació el seudónimo del Señor de los Cielos. El 4 de julio de 1977, el Señor de los Cielos oficialmente fallecía en el Hospital Santa Mónica, ubicado en la colonia Polanco de la Ciudad de México, a las 6 de la mañana, en la habitación 407, totalmente solo, sin compañía, sin nadie a su lado, ni una hermana, ni un familiar, ni un solo guardia. El día anterior, en dicho hospital, se registró un sujeto de 42 años, cuyo nombre era Antonio Flores Montes, quien se dijo originario de Zacatecas, aunque ofreció direcciones falsas que las investigaciones periodísticas demostraron en su momento. Le asignaron la habitación 407 y lo intervinieron quirúrgicamente el 3 de julio. El paciente se sometió a 2 operaciones, liposucción y cirugía facial amplia, por lo que estuvo en la mesa del quirófano 8 horas y 24 horas después fue declarado su deceso víctima de un ataque al miocardio. Exactamente a las 4 horas del 4 de julio de 1997, según cita el acta de defunción del Registro Civil del Distrito Federal. El cadáver fue mostrado públicamente una semana después, pero pese a la cirugía facial a la que fue sometido el narcotraficante y que debió afeitarle el bigote, el cuerpo presentado dentro del ataúd lucía un negrísimo bigote. La hermana de Amado Carrillo Fuentes, Aurora Carrillo Fuentes, reconoció el cuerpo del sujeto que fue desplazado al anfiteatro de las Capillas Funerales San Martín en Culiacán. El difunto fue transportado en el vuelo 100 de Aeroméxico. El primer informe oficial que mencionaba el fallecimiento del Señor de los Cielos fue el señalado por Estados Unidos, donde incluso el segundo hombre en importancia en la DEA, Jim Milford, aseguró a la prensa local que apostaba su placa a que el cadáver se trataba de Amado Carrillo Fuentes. 2 días después, el gobierno de México oficializó la muerte del narco a los 41 años de edad. En septiembre de 2014, el diario mexicano Animal Político solicitó a la PGR el resultado de los estudios histopatológicos practicados en riñón, hígado, pulmón, encéfalo, cerebelo,
médula, miocardio, vaso y páncreas del cadáver analizado en julio de 1997, así como también los resultados de la identidad del ADN del entonces líder del Cártel de Juárez y conclusiones de los peritos médicos. La respuesta facilitada por las autoridades mexicanas fue la siguiente. Después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la solicitud, no se localizó registro alguno respecto de la información requerida. La PGR prosiguió sobre las averiguaciones previas e investigaciones iniciadas contra Amado Carrillo Fuentes y sentenció: son inexistentes. Las conclusiones del patólogo forense y el cirujano plástico reconstructor adscritos al Hospital Central Militar, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional, señalaron que Carrillo Fuentes falleció a consecuencia de depresión de los centros respiratorios por la presencia residual de agentes farmacológicos de tipo anestésico. No obstante, las pruebas sí confirmaron la muerte de los 3 cirujanos plásticos quienes solían operar al capo. Fueron localizados, ejecutados en la autopista del Sol que comunica la capital con Acapulco, Guerrero, el 2 de noviembre de 1997, en unos bidones de cemento y con señales de haber sufrido brutales torturas. Fueron localizados los cadáveres de 3 de los cirujanos que intervinieron a Amado Carrillo Fuentes. Previamente ya habían fallecido 2 médicos y otro médico que también intervino en la operación de reconstrucción del rostro y liposucción. Hasta la fecha se encuentra en calidad de desaparecido. Los 3 barriles metálicos fueron depositados cerca de la autopista del Sol. Las autoridades dieron a conocer sus nombres: Jaime Godoy, Carlos Ávila y Ricardo Reyes, otorrinolaringólogo el primero, cirujanos plásticos los segundos. Todos habían formado parte del equipo que sometió al capo Amado Carrillo a una reconstrucción facial y a una liposucción el 4 de julio de 1977. A los 3 médicos les arrancaron los ojos. Amado Carrillo Fuentes se sirvió del dinero como herramienta eficaz para lograr el respeto, y así lo labró gracias a las espléndidas propinas prodigadas a sus propios hombres, regalos a personalidades y generosas donaciones para la construcción de iglesias como la que se dice que erigió en su aldea natal de Guamuchilito, tal y como cuenta el escritor italiano Roberto Saviano en la obra 000. Uno de los restaurantes favoritos del Señor de los Cielos era el Ochoa Valley High, ubicado en la Ciudad de México, donde solía tomar 3 platos de mariscos y todo aquello que deseara el apetito de sus guardaespaldas. Pagaba en dólares y dejaba propinas al chef y a los camareros. En el momento en que fuera arrestado por posesión de armas ilegales y robo de automóviles, jamás renunció a sus comodidades, ni al vino, ni a las mujeres bellas, ni al acceso a sus colaboradores durante su estancia entre las rejas. Su excentricidad y ostentación eran compensadas por el dominio de las finanzas y obsesión por la seguridad que lo convertían en un narcotraficante perfecto. Apuesto, feroz, inteligente y arrogante, atrevido y de corazón tierno, define el escritor Roberto Saviano. Además, especula con que Amado Carrillo Fuentes planeaba llegar a un acuerdo con el gobierno federal, la mitad de sus posesiones para el Estado, su participación para menguar la violencia entre cárteles y la seguridad de que la droga no infectaría a la sociedad mexicana, sino a la estadounidense y europea. El Hospital Santa Mónica, ubicado, como ya lo mencionamos, en la capital de la República, es un centro pequeño, bien equipado, de 4 plantas y pocas habitaciones, habilitado con una suite y utilizado mayoritariamente por una clientela selectiva. El cadáver de Amado Carrillo Fuentes, quien se registró como el supuesto Antonio Flores, ni existió, ni se registró, ni siquiera solicitó la única suite con la que contaba el hospital,
sino que se hospedó en uno de los cuartos más sencillos, tal como narran las investigaciones de la periodista Lilia Arellano.